Cantamos. Aleluya, Cristo vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, y gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Sí, oh, oh, oh. Nos diste esperanza, Dios. Oh, venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos. Aleluya, Cristo vivo está. Vivo está, vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria, de gloria. Oh, 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 oh. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Oh, vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Oh, vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Oh, vivo yo en ti. Poder de tu victoria. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, y gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria. Sí, oh, oh, oh. Nos diste esperanza, Dios. Oh, venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos. Aleluya, Cristo vivo está. Vivo está, vivo está. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Oh, 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 con voz de victoria, de gloria. Buenos días, Iglesia Camino, Verdad y Vida. Bienvenidos a este tiempo juntos que tenemos hoy para compartir los unos con los otros y para compartir la palabra de Dios. Esta es nuestra transmisión dominical todos los domingos a las 10 de la mañana, también todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Los martes estamos orando a las 6 y en punto de la mañana y te damos la bienvenida hoy a ti. Te invitamos a que reúnas a toda tu familia. Vamos a disponernos en esta mañana para alabar al Señor, para compartir juntos y para recibir de su palabra. También queremos darle la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy por primera vez, amigo o amiga que hoy nos estás visitando en CBB. Bienvenidos a este tiempo juntos. Gracias por darnos de tu tiempo, abrir las puertas de tu casa para permitir que la palabra de Dios llegue
a tu hogar y a tu familia. Hoy va a ser un día maravilloso, así que dispón tu corazón, dispón tu vida para recibir lo que Dios quiere hablarnos de una manera muy especial. Antes de pasar al tiempo de la palabra, quiero leer algunos cuantos versículos del Salmo 92. Salmo 92 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Esta es una mañana para alegrarnos, para regocijarnos, para cantar salmos a su nombre. Así que yo te invito a que en esta mañana podamos expresarle a Dios alabanza, expresarle adoración, expresarle gratitud. Si te sabes las canciones que vamos a cantar, canta con nosotros. Si no te las sabes, de pronto puedes leer las letras, pero te invitamos a que le alabes, a que le exaltes, a que activamente le demos alabanza y adoración a Dios en esta mañana. Preparémonos para alabarle, para exaltarle y para bendecirle con todo nuestro corazón. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, eres maravilloso. Gracias por este tiempo que nos permites tener juntos una vez más. Gracias por la tecnología, aún por este medio por el cual podemos compartir el Evangelio de Jesucristo, podemos escuchar la palabra de Dios y podemos conectarnos los unos con los otros. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú te glorifiques de una manera especial. Oh, cuán grandes son tus obras. Hoy nos alegramos en la magnificencia de tus obras, de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te alabo, te bendigo y te exalto. Toma control de este tiempo y recibe tú toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es el poder de tu victoria. Muy buenos días, tengan todos hermanos y amigos que nos visitan, que nos acompañan esta mañana en nuestra celebración de domingo, una mañana de alabar y de bendecir a nuestro Dios. Y te animo a que con gozo, con alegría, con acción de gracias, te unas con nosotros. Padre, en esta mañana te bendecimos, a ti sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Espíritu de Dios fluye en medio de nosotros y glorifica tu santo nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, te alabamos en esta mañana. Dile: al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Hey, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Dile: al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. A Jesús, el único Señor. Te adoramos, te exaltamos, a ti, Señor, mi Rey. A ti sea el honor, Señor, en esta mañana. Recibe la gloria.
Jesús, Cordero de gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive, el que vive, al que reina, al que vive por siempre, por siempre, a Jesús. No hay nadie como tú, Señor. Te alabamos en esta mañana, Rey, Levanta tus manos ahí donde tú estás y dile: Señor, te adoro. Levantamos nuestras manos y adoramos a Jesús, Cordero de gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos, así es, a Jesús, Cordero de gloria, exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy. No hay otro Dios como Él, no hay otro Dios que se compare a Él. Él es único, Él es poderoso. Levantamos nuestras manos y te adoramos, Señor. Nuestra vida te sirve como adoración, Señor. Al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Oh Dios, disfruta su presencia donde tú estás. Disfruta adorarle. Disfruta exaltar su nombre. Cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Dilo fuerte. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. De amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta,
me sostendrá. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Así es, Señor. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene. Que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Bienvenidos, iglesia, una vez más a este tiempo que tenemos juntos para compartir en esta mañana. Si no te habías sumado desde el principio de nuestra transmisión, bienvenido. Estamos contentos de que hoy puedas estar con nosotros. Hoy va a ser un día de gran edificación para todos los que estamos reunidos compartiendo juntos de la palabra de Dios. Gracias, Ministerio de Alabanza, por cada domingo liderarnos, guiarnos a la presencia de Dios en adoración, estimular este tiempo de adoración juntos. Aunque estamos lejos los unos de los otros, estamos en un mismo espíritu, adorando y exaltando el nombre del Señor. Quiero aprovechar y quiero felicitar en esta mañana a todas aquellas personas que han tenido fechas importantes en estos últimos 5 o 6 meses, cumpleaños, aniversarios. Una parte importante de la vida de nuestra iglesia es celebrar la vida de otros y lo que Dios está haciendo en otros. Queremos aprovechar este momento para celebrar eso en ti. De pronto te vamos a quedar debiendo el cupcake, el pudín, pero cuando nos volvamos a reunir tenemos que tener una fiesta grandísima, celebrando todos los cumpleaños, aniversarios, graduaciones, fechas importantes que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Así que si ese eres tú, coméntanos en la publicación cuándo fue tu aniversario, cuándo fue tu cumpleaños, cuándo tuviste algún evento importante. Queremos celebrar contigo lo que el Señor ha hecho, que el Señor te bendiga, que te guarde, que el Señor siga cumpliendo cada anhelo y cada deseo de tu corazón. Amén. Quiero invitarte a que me acompañes al libro de Efesios. Busca tu Biblia, prepárate con tu cuaderno, con tus notas. Vamos a disponernos en esta mañana a que el Señor nos hable de una manera especial. Y quiero invitarte a que me acompañes en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 18. Dice así la palabra del Señor, dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes,
contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo tiempo, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. En esta mañana quiero compartir contigo un mensaje que he titulado Armados. Armados. Dios nos está llamando hoy a que nos armemos con la armadura y con las armas correctas para ir a la batalla y enfrentar los ataques que vivimos en esta vida. Muchas veces vivimos lejos del propósito de Dios y vivimos derrotados y vencidos porque hemos fallado y hemos ignorado el llamado de Dios a nuestra vida a vivir armados. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo que tenemos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz, Señor. Hoy te pedimos que nos hables de una manera especial y que tú hables a la vida de cada persona que hoy está escuchando esta palabra. Tú conoces su necesidad, tú conoces qué áreas de su vida necesitan ser edificadas, necesitan ser animadas, necesitan ser exhortadas. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos para ser un vocero del mensaje poderoso de Jesucristo. Recibe hoy gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes, yo recuerdo la primera vez, cuando tenía de pronto unos 13 o 14 años, la primera vez que vi a un escuadrón del SMAT. El SMAT es el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Nunca sabía lo que significaba, pero es una rama de la Policía Nacional diseñada para enfrentar disturbios. Y yo recuerdo en esta oportunidad me encontraba en la ciudad de Medellín. Mi papá estaba recién trasplantado, así que fuimos a visitar a mi papá por un tiempo a Medellín. Y en ese tiempo había un partido de fútbol entre Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla. Así que recuerdo que fui con mi hermano y también en ese tiempo Johnny Peña vivía en Medellín y fuimos con Johnny a ver el partido del Junior. Y para mi sorpresa, nunca antes había visto esto. Cuando llegamos al estadio, el estadio estaba totalmente rodeado de camiones y de tanques de agua, de policías, de militares y del escuadrón del SMAT. Cuando yo llegué y estábamos entrando al estadio, yo dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Esto es un partido o esto es una guerra? ¿Esto es una batalla? Y recuerdo cuando íbamos entrando, pasé por al lado de uno de los policías del SMAT y quedé impresionado. Quedé impresionado con la armadura, el tamaño de esas personas. Parecían Robocop, totalmente protegidos. No había ni un centímetro de su cuerpo descubierto. Tenían cascos, tenían corazas, tenían escudos, tenían sus botas, tenían sus bombas de gases lacrimógenos, tenían sus armas. Fue una experiencia para mí un poco temerosa de ver todo lo que podría pasar ese día en el partido. Entramos al partido, nos salimos unos 15 minutos antes y efectivamente hubo una cantidad de disturbios después del partido. Yo sabía que gane el que gane, aquí iba a haber una guerra. Pierda el que pierda, aquí iba a haber una guerra. Pero sabes, esa situación la relaciono mucho con nuestra vida espiritual. Hay mucha gente que vive la vida cristiana pensando que la vida cristiana es como un paseo, como ir a ver un partido de fútbol. Miles de personas ese día fueron al estadio con la intención de ver un partido. Pero cientos de policías y de policías del SMAT fueron anticipando la posibilidad de un enfrentamiento, la posibilidad de una batalla, la posibilidad de una guerra.
Y de la misma manera, aunque nosotros muchas veces no lo veamos y aunque muchas veces nosotros no lo creamos, nosotros estamos en una guerra espiritual. La Biblia nos enseña que nosotros nos encontramos en este momento como hijos de Dios en una guerra espiritual. No hay nada que el enemigo quiera más, sino el hacerte pensar que la vida cristiana es todo lo contrario a una guerra, que la vida cristiana es un paseo por el parque, que la vida cristiana es color de rosa y hacernos vivir desapercibidos de lo que en realidad cada uno de nosotros estamos viviendo, que es una guerra espiritual. Este pasaje dice en Efesios 6:10, dice el versículo 10 y 11, dice: fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Por qué nos tendríamos que poner una armadura si no estaríamos yendo a un campo de batalla, a un lugar de guerra, a un lugar en el que seremos atacados y muchas veces seremos golpeados? Si tú eres un creyente que vive como luz y que vive como sal, no pasará mucho tiempo antes de que empieces a darte cuenta que efectivamente nosotros estamos en una guerra espiritual, en la cual estamos enfrentando obstáculos y estamos enfrentando ataques que vienen de parte de nuestro enemigo Satanás. Sabes, a veces esto puede sonar un poco extraño, puede sonar un poco místico. Aún yo diciéndolo digo, ¿qué estará pensando la gente que hoy nos está acompañando por primera vez? Esto suena como un poco de gente loca. Esto suena como un poco de gente fanática. Y muchas veces nosotros, para tratar de no parecer locos o fanáticos y tratar de alcanzar a otros, ser sensible al lugar en el que nuevos creyentes se encuentran, hemos cometido un grave error. Y es que hemos tratado de minimizar la obra de las tinieblas en nuestras vidas. Con esto no estoy diciendo que nosotros tenemos que vivir atemorizados de los ataques del enemigo, pero tampoco podemos vivir ignorantes de que hay una obra de las tinieblas, de poderes, de principados, de potestades que vienen y que atacan la vida y el propósito del cristiano. Suena místico, suena extraño. Y de pronto tú dices, pastor, yo no sé si yo creo en todas esas cosas. Pero en realidad ahí es donde el enemigo quiere que nosotros lleguemos y que vivamos totalmente desapercibidos de los ataques que él lanza constantemente sobre nuestras vidas. Hemos tratado de eliminar esta parte de la vida cristiana y hemos tratado de darle explicaciones humanas a asuntos espirituales. Hemos tratado de darle explicaciones naturales a cosas que en realidad son mucho más profundas. Muchas veces hay enfermedades que pueden tener un origen espiritual. Hay problemas familiares que pueden tener un trasfondo espiritual. Muchas veces la depresión, el temor, la ansiedad puede tener un origen espiritual en nuestra vida. De hecho, hay veces que aún la condición económica que te encuentras viviendo hoy puede tener un trasfondo espiritual. No siempre lo es, pero puede tenerlo. En Malaquías Dios le habla al pueblo de Israel de esto. Les dice, ustedes honrenme a mí con sus bienes. No se olviden de honrar a Dios. Y dice, y yo reprenderé al devorador. En otras palabras, había un devorador que se estaba comiendo las bendiciones que Dios quería traer sobre su pueblo. Hay cosas que nosotros no nos apercibimos, que son espiritual, son totalmente espirituales. Pero el enemigo quiere que nosotros sigamos viviendo pensando que es simplemente cosas de la vida. El conflicto matrimonial puede ser espiritual. El no avanzar en la vida, el no levantar la cabeza, el seguir en el mismo lugar puede tener un trasfondo espiritual. Y definitivamente la ruina espiritual en nuestras vidas, el vivir lejos de Dios, sin duda alguna, tiene un trasfondo totalmente espiritual. Primera de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo anda como león rugiente, buscando
a quien devorar. ¿Qué imagen tan fuerte la que presenta el apóstol en este pasaje? Dice, mantente alerta, mantén el dominio propio, mantente vigilante, porque el diablo lo menciona. Dice, tu enemigo el diablo es como un león que anda rugiendo buscando a quien devorar. En el libro de Juan, Jesús dice que el ladrón, esta es otra imagen del enemigo, dice, el ladrón no vino sino para matar, para hurtar y para destruir. ¿Qué cosas de tu vida has permitido hoy que el enemigo venga a matar, a hurtar y a destruir? De pronto es tu matrimonio, de pronto son tus relaciones, de pronto son tus hijos, de pronto son tus finanzas, puede ser el área de la salud. No todo tiene una explicación espiritual. Pero qué cosas el Señor nos quiere revelar hoy, que a lo mejor hemos estado enfrentando esta guerra desprotegidos, sin la armadura de Dios, y hemos permitido que los ataques del enemigo penetren a lugares a los que nunca debieron haber entrado. Efesios 6:10 dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra seres humanos. Eso significa que tu lucha contra tu esposo no es contra tu esposo. Que ese conflicto contra tus hijos no es contra tus hijos. Ese conflicto contra tu hermano o tu vecino no es contra carne ni sangre, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Esto no significa que tu esposo es el diablo, no. Esto no significa que tu esposa es una bruja, no. Pero el enemigo quiere venir a sembrar discordia en medio nuestro. Quiere venir a sembrar enfermedad en medio nuestro. Quiere venir a sembrar desánimo. Quiere venir a sembrar ansiedad. Quiere venir a sembrar estrés, depresión en medio nuestro. Nosotros tenemos que aprender a reconocer lo que el Señor nos ha llamado a identificar y a cómo luchar contra esto. Si la Biblia nos dice que nuestra batalla es espiritual, ¿por qué seguimos nosotros luchando con armas carnales? ¿Por qué seguimos tratando de buscar una solución en cosas naturales? Esto me recuerda mucho a la historia de David, cuando David enfrentó a Goliat. David era un joven que va a enfrentar a Goliat y Saúl era el rey, le ofrece su armadura. Y le dice, David, ponte mi armadura, porque no hay manera que tú salgas de esta situación vivo si por lo menos no vas con la armadura. Y David se trata de poner la armadura del rey Saúl, pero después de un momento tratando de caminar y se da cuenta que no le queda, que no funciona, que no va a poder hacerlo, le dice, no, esto yo no lo puedo hacer. Yo estoy seguro que esa armadura estaba hecha con los mejores metales. Era la mejor armadura en Israel, hecha al mejor estándar de calidad para el rey. Pero David se da cuenta, esta guerra no la puedo enfrentar con armas naturales. Esta guerra la tengo que enfrentar con el poder de Dios, con el poder del Espíritu. Y en nuestra vida hoy, mi oración es que el Espíritu Santo nos revele qué guerras estamos luchando, qué batallas estamos peleando con armas naturales, pero que necesitamos del poder del Espíritu Santo para vencerlas. Zacarías le dice a Zorobabel, Zorobabel, esta guerra no la vas a poder ganar con fuerza ni con poder, sino con su Santo Espíritu. David, cuando enfrenta a Goliat, le dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Será que podemos hoy abrir nuestros ojos espirituales, sacudirnos un poco y darnos cuenta que hay cosas que a veces no podemos ver que están ocurriendo en el mundo espiritual, pero que el Señor nos está llamando como hijos a ponernos la armadura de Dios y a enfrentar esta guerra? Si tú quieres hacer frente a la obra del enemigo en tu vida, tú tienes que entender esto. Tienes que entender lo que dice 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4 nos dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, no son carnales, sino que tienen el poder, son poderosas en Dios para derribar fortalezas.
Las armas con las que tú y yo luchamos en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en el ministerio, en la vida, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio del desánimo, no son carnales. Pero dice que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Cuando tú y yo nos armamos de la manera correcta, entonces podemos hacer frente. Entonces podemos estar en pie y salir victoriosos en contra de los ataques del enemigo. Y en esta mañana yo quiero hablarte rápidamente de la armadura de Dios. El apóstol Pablo viene y compara la armadura de Dios con la armadura del soldado romano, la armadura militar romana, y empieza a representar, empieza a hablar de cada aspecto de la armadura de Dios. Y cada aspecto de esta armadura o cada elemento de esta armadura representa un aspecto del poder de Dios en nuestras vidas. Y quiero empezar con la primera, que es la primera parte mencionada por Pablo, y es la verdad. Para poder enfrentar los ataques del enemigo sobre nuestra vida, en nuestra vida, necesitamos, número uno, armarnos con la verdad. El versículo 14 dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es el primer elemento de la armadura de Dios. Y el cinturón del soldado romano no era como nuestros cinturones hoy, un pedazo delgado de cuero que lo usamos para sostener nuestros pantalones. No. El cinturón del soldado romano era un pedazo de cuero grueso con metal. En la parte posterior tenía unas tiras de cuero que guindaban también para proteger. Pero el propósito principal del cinturón del soldado romano era poder sostener el resto de la armadura. Sostenía allí la espada y sostenía ahí las demás armas del soldado. Y para mí es interesante que el cinturón de la verdad está asociado con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque es en la palabra de Dios en donde está nuestra verdad. Es donde está la verdad de Cristo para nuestra vida. Yo creo que sin una verdad el mundo se pierde. Yo creo, por eso el mundo hoy está tan apartado de Dios. Porque están lejos de la verdad. Han decidido creer una cantidad de cosas distintas a la verdad. Jesús dice él mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de esta verdad. No puedes venir al Padre por medio de cualquier religión, de ninguna religión. No puedes venir al Padre por medio de tus creencias. No puedes venir al Padre por medio de tus preferencias o de tus opiniones. La única manera de venir al Padre es por medio de la verdad, que es Jesucristo. Yo creo que hoy el mundo entero está viviendo tiempos en los que no existe una verdad. Nada es absoluto. Todo es relativo. Cada quien crea su propia verdad basado en preferencias y opiniones. Pero la palabra verdad en sí mismo implica que tiene que ser absoluta. El que hay una verdad significa que hay mentiras, que hay falsedades. Una verdad es absoluta. Yo creo que hoy el mundo se ha alejado de creer esto. No creemos que Jesús es el camino. No creemos que Jesús es la única solución para el pecado del hombre. Y aquí es donde el enemigo nos quiere llevar. Ahí es donde el enemigo quiere llevar tu vida. A que vivas sin una verdad. Dice la Biblia que Él es el padre de las mentiras. En los postreros días llamaremos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y yo creo que hoy miramos a nuestro alrededor y es el punto en el cual nos encontramos. Y la razón por la cual muchos hijos de Dios hoy viven derrotados, hoy viven lejos de experimentar el propósito de Dios en sus vidas, porque han decidido creer las mentiras del enemigo. Han decidido ignorar la verdad de Dios y han decidido creer las mentiras del enemigo. Las mentiras del enemigo apelan a nuestros placeres, apelan a nuestros gustos,
apelan a lo que queremos, a lo que anhelamos. Y hemos decidido creer mentiras y no creer la verdad de la palabra de Dios. Pero el libro de Juan 8:32 dice algo interesante. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si tú quieres vivir en libertad, en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tus relaciones, en tu ministerio, dice, conocerás la verdad. Número 1 está hablando de Jesucristo. Él es el que nos liberta. Pero también está hablando de la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Conocerás la verdad y el caminar en esta verdad producirá libertad en tu vida. Muchas veces tenemos problemas o tenemos dificultades en el matrimonio, en la casa, en cualquier área. Lo primero que empezamos a hacer es a reprender. Vamos a reprender todo espíritu. Vamos a llamar al pastor para que venga y unja toda la casa con aceite. Y no estoy diciendo que no debemos hacer esto. No estoy diciendo que esto es malo. Pero muchas veces no se trata de reprender. Se trata simplemente de conocer la verdad de Dios para mi matrimonio. Y empezar a vivirla y voy a experimentar libertad en mi matrimonio. Si estoy pasando un momento difícil económicamente, he vivido en ruina por muchos años, oye, voy a ver qué dice la palabra de Dios de las finanzas. Y voy a conocer la verdad. Voy a creerla por fe, voy a aplicarla y dice, serás libre. Tenemos hoy que vestirnos con el cinturón de la verdad que está en la palabra de Dios. El Salmo 86 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y yo caminaré en tu verdad. Enséñame, oh Jehová, tu camino y yo caminaré en tu verdad. Así que número 1, primer elemento de la armadura de Dios es la verdad o el cinturón de la verdad. Número 2, la rectitud. La rectitud. El versículo 14 dice, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Protegidos por la coraza de justicia. En una guerra, la coraza era la parte de la armadura que protegía los órganos vitales del guerrero. Cuando era golpeado por su enemigo, cuando iba a la batalla, cuando iba a la guerra, tenía que llevar una coraza. La coraza era la protección de su centro, de sus órganos vitales. Sin la coraza, cualquier golpe en la guerra, cualquier espada que lo atravesara, cualquier flecha, se convertiría prácticamente en una muerte fatal. Y para mí, cuando yo escucho coraza, es un indicativo de que en esta guerra tú y yo vamos a ser golpeados, que tú y yo vamos a ser atacados, que recibiremos golpes, que flechas serán lanzadas contra nosotros, que recibiremos ataques del enemigo. La Biblia dice, en este mundo tendrás aflicciones. Como yo decía al principio, la vida cristiana no es un paseo, la vida cristiana no es siempre color de rosa, hay bendiciones, hay victorias, pero es una guerra constante en la que tenemos que luchar. En esta vida vamos a enfrentar ataques fuertes que tienen el potencial de destruirnos si no estamos bien armados, si no tenemos la coraza de la justicia. Y la justicia significa rectitud. Sin embargo, cuando Pablo está hablando de la coraza de justicia, no está hablando de nuestra justicia humana. No está hablando de mi rectitud o mi capacidad de ser justo o mi capacidad de ser recto. Está hablando de la justicia que tú y yo hoy tenemos por medio de Jesucristo a través de la fe. Porque Él es el único justo. Él ahora a nosotros nos ha justificado por medio de la redención y por medio de la sangre en la cruz del Calvario. Hoy tú y yo podemos ser considerados justos, pero por causa de su justicia. No por nuestras obras, no por nuestra rectitud, pero por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Siempre me gusta explicarlo como la luz de la luna. La luna no tiene luz propia. Sin embargo, en la noche vemos cómo alumbra porque refleja la luz del sol. Tú y yo no tenemos justicia por nosotros mismos. Dice la Biblia que nuestra justicia son como trapos inmundos, como trapos sucios. Pero por la justicia de Jesucristo, a través de nosotros hoy puede reflejar una justicia maravillosa. Que cuando la gente vea, dice, oye, ahí está la luz de Cristo en la vida de ese hombre, en la vida de esa mujer. Y ahora porque Jesucristo es justo,
ahora tú y yo también podemos tratar por medio de su poder y de su Espíritu Santo ser empoderados para vivir de una manera recta. Porque Él me justificó, ahora también nosotros podemos vivir en justicia. Dice 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Eso significa que tú y yo no tenemos que seguir viviendo de la misma manera. Cuando viene la tentación, cuando viene el pecado, cuando viene el deseo de vivir de la misma manera como vivíamos en el pasado, es la rectitud, es la justicia de Dios lo que nos mantiene firme en esos momentos. El libro de Mateo 6:33, un pasaje que muchos conocemos, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Una parte que ignoramos y una parte que no enseñamos mucho, pero dice el reino de Dios y su rectitud, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Yo creo firmemente que hay muchas bendiciones que Dios va a añadir sobre nuestra vida cuando empezamos a caminar en rectitud. Cuando tú empiezas a caminar en la justicia de Dios, en la rectitud de la palabra de Dios, en la senda de la palabra de Dios, entonces hay añadiduras de bendición que el Señor va a derramar sobre tu vida. Hay mucha gente que le gusta caminar en la gracia de Dios, pero no le gusta caminar en la rectitud de Dios. Quieren la gracia de Dios que los exonera del pecado, pero no quieren caminar en la rectitud que los hace vivir lejos del pecado. Dice que esta es nuestra coraza. Para ir a la guerra necesitas caminar en rectitud. Necesitas aceptar la justicia de Dios por medio de Jesucristo y empezar a vivir de manera justa y recta. La tercera parte de la armadura de Dios es la proclamación del Evangelio. Dice la versión Reina Valera, dice que nos pongamos las sandalias del apresto del Evangelio. Versículo 15, nueva versión internacional, dice, calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Y aquí este versículo está hablando de preparar nuestros pies para la guerra espiritual. Preparar nuestros pies, nuestro calzado para ir a la guerra. ¿Sabes? Yo crecí por muchos años jugando en la puerta de mi casa descalzo. Mi papá me regañaba porque jugaba descalzo en la puerta de la casa. Y la mayoría de mis amigos jugaban descalzo, así que nunca le presté atención. Hasta el día que ahora empiezas a jugar más competitivamente y te das cuenta que ya ahí no puedes jugar descalzo. Porque hay gente con taches, hay gente con tacos, hay gente con zapatos y necesitas estar preparado para enfrentar esa guerra, de cierta manera lo es. Pero aquí dice la Biblia, dice la palabra apresto, la disposición del calzado, está hablando de nuestra preparación para ir a la guerra. ¿Qué tan preparado estás tú para ir a la guerra? Y el calzado simboliza la proclamación del Evangelio, nuestra disposición de predicar las buenas nuevas de salvación que hay en Jesucristo. Cuando yo voy a salir de mi casa y me pongo los zapatos, mis hijos inmediatamente saben, mi papá va a salir. Porque en la casa estoy relajado, en la casa estoy en descalzo, de pronto en sandalias. Pero cuando voy a salir y me ven poniéndome los zapatos, enseguida preguntan, papi, ¿para dónde vas? Ellos entienden, los zapatos significa que mi papá va a entrar en movimiento, mi papá va a salir, mi papá va a caminar, mi papá va a hacer algo diferente a lo que estaba haciendo antes. Y el calzado del apresto del Evangelio o de la preparación para proclamar el Evangelio implica que el soldado debe estar siempre preparado para la batalla. Los zapatos o las sandalias del soldado romano tenían unos taches, tenían unos tacos en la parte de abajo. Y esto los ayudaba a ellos a mantener el equilibrio en la guerra. Si en la guerra el soldado perdía el equilibrio y se caía, no importaba qué tan buena fuera su armadura, este soldado estaba totalmente perdido. Y cuando la Biblia nos llama a nosotros a estar listos, a estar aprestos, a estar preparados con la proclamación del Evangelio de la paz,
Esto significa que entendemos que Dios nos ha llamado a salir. Dios nos ha llamado a ir. Dios nos ha llamado a avanzar el reino de Dios en la tierra. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio de Dios a toda criatura hasta el fin del mundo. Dios nos ha llamado a ganar almas. Y esta es una parte supremamente importante de la armadura de Dios que hoy muchos cristianos no utilizan. Nos hemos llenado de temor, de vergüenza, de inseguridad a la hora de compartir con otros el mensaje poderoso de Jesucristo. Segunda de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, prepárate a tiempo y fuera de tiempo. El llamado principal de Dios sobre nuestra vida, la gran comisión es vayan y hagan discípulos. Nosotros hoy tenemos que entender que la guerra en la cual nosotros hoy nos encontramos no es una guerra para adquirir bendiciones. No es una guerra para llegar a un propósito. No es una guerra para alcanzar sueños. Es una guerra para conquistar territorio. Para quitarle territorio al diablo. Para quitarle almas que él ha querido arrebatar. El propósito principal de esta guerra es conquistar el territorio para Dios. Es avanzar el reino de Cristo. Es establecer el reino de Dios en la tierra. No tiene ningún sentido si nosotros estamos en esta guerra, pero no avanzamos. Pelear todo el día, quedándome en el mismo lugar, no. El propósito es ponerme el calzado, ponerme las sandalias y avanzar el reino de Dios en la tierra. Hay gente que está peleando por las añadiduras. Hay gente que está luchando esta guerra por bendiciones. ¿Sabes? No vale la pena luchar todo eso por una añadidura. Estamos luchando contra el reino de las tinieblas, contra potestades, contra principados que quieren tomar control de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestra ciudad, de nuestros barrios. Y hoy Dios nos está llamando a proclamar el evangelio de la paz. Romanos 10:13 y versículo 14 dicen, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero luego pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? El calzado del apresto del evangelio o de la preparación para proclamar el evangelio está hablando de disposición. ¿Qué tan dispuesto estás tú hoy para convertirte en un predicador de las buenas nuevas de Jesucristo? Dios está buscando hombres y mujeres que digan, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré a la guerra. Yo iré a rescatar a aquellos que no te han escuchado. Yo iré a aquella villa, yo iré a aquel pueblo, yo iré a aquella aldea, yo iré a aquella nación, yo iré a aquel barrio. Yo iré a donde tú me envíes a luchar con los zapatos, con las sandalias puestas y predicar el evangelio. Y este pasaje me encanta, Isaías 52:7 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas. Qué hermosos son los pies de los que predican la paz, del que anuncia las buenas noticias, del que proclama salvación. Número 4. Cuarta parte de la armadura de Dios es la fe. Pablo le llama el escudo de la fe. El versículo 16 dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Sabes, la fe en nuestra vida es de suprema importancia. Es de suprema importancia porque la fe es como un escudo que nos protege de cada ataque que el enemigo lanza sobre nuestras vidas. Sobre los dardos de duda que él lanza, que nos hacen dudar de la fidelidad de Dios en nosotros. Dardos que me hacen dudar del lugar en el cual estoy. Dardos que me hacen dudar de lo que Dios me ha llamado a hacer.
dardos que me hacen dudar del lugar en el cual te encuentras hoy en tu relación con Dios, del lugar en el que trabajas, de la persona con la cual de pronto te casaste, de pronto de la carrera que estás estudiando, del ministerio al cual Dios te está llamando. Y el escudo de la fe me ayuda a apagar todos los dardos de duda que el enemigo lanza sobre nosotros. Hace unas semanas hablábamos de que el propósito de la fe no es cambiar nuestra circunstancia. El propósito de la fe no es cambiar tu situación. El propósito de la fe es revelar la fidelidad de Dios en tu vida. El momento en el que dudo, la fe me recuerda. Recuerda que la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, así que necesito la palabra de Dios en mi corazón, que es lo que germina la fe. Pero en el momento de duda, en ese momento la fe me recuerda la fidelidad de Dios en mi vida. Entender que la fe es como un escudo, cambia nuestra manera de enfrentar la guerra. Sabes, hay un pasaje que por mucho tiempo yo entendí de una manera diferente. 2 Corintios 5:7. De pronto lo has escuchado, pero dice, porque no andamos por vista, sino por fe. No andamos por vista, sino por fe. El entender que la fe es un escudo, para mí cambia la manera como yo he entendido este pasaje por muchos años. Por mucho tiempo cuando yo escuchaba, no andemos por vista, sino por fe, inmediatamente yo me imaginaba una persona caminando sobre el agua, como Jesús caminando sobre el agua, feliz de la vida. Y habían problemas y tormentas y dificultades y vientos, y la persona no miraba sus circunstancias o no se dejaba llevar por lo que veía, sino que caminaba sobre el agua feliz de la vida. Eso era lo que yo entendía con que no andemos por vista, sino por fe. Pero el entender que la fe es un escudo me enseña algo a mí totalmente diferente. Porque cuando el soldado va a la guerra, el soldado se protege con su escudo. Cuando viene alguien con la espada, cuando alguien tira flechas, el soldado se protege con su escudo y sigue avanzando. No puede ver lo que hay delante de él porque hay un escudo enfrente de él. En realidad no puede ver, el escudo es tan grande. De pronto hay otros escudos de sus otros soldados compañeros y no pueden ver, pero siguen avanzando, siguen ganando territorio, siguen estableciendo su reino. Siguen avanzando en la dirección correcta, aunque no pueden ver por causa del escudo. Sabes, en la vida cristiana y en nuestro caminar, muchas veces no se trata de no mirar a las circunstancias, se trata simplemente de que no podemos ver. No podemos ver a dónde Dios nos quiere llevar. No podemos ver más allá de lo que Dios me dijo hace 5 años. No puedo ver, pero no camino por vista, camino por fe. El escudo es el que me ayuda a impulsar, a avanzar hacia adelante. Por eso la Biblia dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Señor, no tengo claro para dónde voy. Señor, no tengo claro qué es lo que tú vas a hacer en mi circunstancia. Señor, no tengo claro lo que vas a hacer en mi matrimonio o en mi familia. Señor, pero yo sé lo que tú me dijiste en tu palabra. Yo sé que tú me dijiste, ve y predica y avanza. Y sígueme. No entiendo todo lo que está pasando, pero el escudo de la fe me invita y me ayuda a avanzar, aunque muchas veces no podamos ver. Número 5. Quinta elemento de la armadura de Dios es la salvación. La salvación. El versículo 17 dice, tomen el casco de la salvación o el yelmo de la salvación. El casco o el yelmo romano era una de las partes más importantes, más esenciales de la armadura del soldado romano. Simplemente porque éste protegía su cabeza. Esta era la última parte de la armadura que él se colocaba. Después de la coraza, después del cinturón, después de las sandalias, después de haber terminado todo su protocolo de vestimenta, ahora él viene y se coloca su casco, se coloca su yelmo. Y el casco es de vital importancia porque es necesario para su supervivencia. Protege el cerebro, protege la cabeza, protege el centro de mando del soldado. No importa en qué tan buen estado esté tu armadura.
No importa qué tan buenos zapatos tengas, no importa qué tan buena coraza tengas, si vas a la guerra desprotegiendo tu cabeza. Un golpe a la cabeza sería fatal en una circunstancia de guerra. Y sabes, el enemigo constantemente quiere atacar nuestra mente. El enemigo constantemente quiere atacar tus pensamientos. Por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa que proteges, protege tus pensamientos. Me encanta esa versión. Protege tus pensamientos. Ustedes me han escuchado decir muchas veces, cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la mente, del entendimiento, de los pensamientos. Sobre todas las cosas que puedes proteger, protege tu mente, protege tus pensamientos, porque de ahí fluye la vida. Y el enemigo va a venir a tu vida muchas veces a atacar tu mente con tentaciones, con engaños, con falsas doctrinas, con recuerdos de tu pasado. Te va a recordar lo que hiciste, lo que eras, de dónde viniste. Y te va a tratar de hacer pensar que todavía no has avanzado, que todavía te encuentras en el mismo lugar. Algo que alguien me enseñó hace mucho tiempo, me dijo: Sergio, cuando el enemigo te recuerde de tu pasado, tú recuérdale su futuro. Y dile: tú estás vencido en la cruz del Calvario. Yo he sido redimido con la sangre de Cristo. Yo he sido lavado por la sangre del Cordero. Yo soy salvo por medio de la gracia a través de la fe que hay en Jesucristo. ¿Sabes? Ese es el yelmo de la salvación. Ese es el casco de la salvación. De que yo no soy salvo por mis obras, pero soy salvo por medio de lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Nosotros hoy tenemos que entender el maravilloso regalo que tenemos en la salvación. Si tú no eres salvo, la Biblia dice que el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Él se levantó de los muertos, dice, será salvo. Pero necesitamos proteger nuestra mente. Necesitamos proteger nuestros pensamientos, porque el enemigo constantemente va a venir a dañar la obra que Dios ha empezado en tu vida. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. La salvación es uno de los regalos. El regalo más maravilloso que tenemos en Jesucristo es la salvación. Y Él quiere salvar tu vida. Entender que la vida que nosotros hoy estamos viviendo no es eterna, es pasajera, tiene un límite, pero en Cristo podemos tener salvación y vida eterna. Y el último elemento de la armadura de Dios es la palabra. La palabra, o como Pablo la describe, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Cíñanse con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y para mí es interesante este último punto, este último elemento de la armadura, porque cuando analizamos bien todos los elementos de la armadura de Dios, todos tienen un fin de protección, tienen un fin de defensa, defensivo. Sin embargo, la espada es el único que no solamente es un elemento, una arma de defensa, pero también es un arma de ataque. Es un arma ofensiva. Eso significa que Dios desea que nosotros seamos victoriosos en nuestro caminar. Dios desea que nosotros seamos victoriosos en esta guerra. Si el propósito de Dios fuera que simplemente fuéramos a ser derrotados, Dios nos mandaría simplemente bien armados, bien protegidos, pero sin espada. Sin embargo, Él dice: vayan con la espada que es la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que hoy viven todo el tiempo derrotados, todo el tiempo golpeados. Tú les preguntas: ¿cómo estás, mi hermano? Ahí el diablo me anda persiguiendo, el diablo me anda correteando. Aquí en la misma lucha de hace 50 años, de hace 30 años. No, la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero para ser más que vencedores tenemos que ir con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una de las cosas que a mí me apasiona más enseñar es la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida.
Porque la palabra de Dios cambia corazones, la palabra de Dios cambia hogares, la palabra de Dios cambia naciones, la palabra de Dios cambia gobiernos. Dice que la espada, la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes? Si tú en la guerra eras atravesado con una espada de doble filo, esa espada iba a exponer todo tu interior. Suena horrible, pero al ser atravesado, cuando esa espada salía, la cortada iba a ser tan grande, iba a ser doble, que iba a exponer todo tu interior, todos tus intestinos. Y la Biblia dice que la espada, la palabra de Dios, es como esa espada de doble filo, que cuando penetra nuestra vida, expone todo lo que hay adentro. Expone lo que yo no puedo ver, lo que tu esposo no puede ver, lo que tus padres no pueden ver. Expone las intenciones y los pensamientos de tu corazón. Pero dice que es viva y es eficaz, y transforma, y cambia, y renueva. Es por medio de la palabra que nosotros podemos vencer al ataque del enemigo en nuestra vida. El domingo antepasado yo decía que si tú no conoces la palabra de Dios, no vas a poder caminar en el propósito de Dios. Cuando Jesús estaba en el desierto siendo atacado por el enemigo y siendo tentado, las 3 veces Jesús respondió: escrito está, escrito está, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás, no tentarás al Señor tu Dios. Son cosas que nosotros tenemos que aprender en nuestra vida. Que la palabra de Dios es la que nos ayuda a avanzar, es la que nos ayuda a ganar territorio en el lugar en el que nosotros nos encontremos. Sin embargo, creo que es importante decir esto. Para que un soldado vaya a la guerra con una espada, ese soldado tiene que ser entrenado en cómo utilizar correctamente la espada. En cómo utilizarla efectivamente. Yo no sé utilizar una espada, sé utilizar la palabra de Dios, pero no sé utilizar una espada de verdad. Lo más posible es que si yo voy a la guerra, una guerra física con una espada, el que primero va a terminar cortado en esa guerra voy a ser yo. Voy a cortar una oreja, algo me corto. Y yo creo que muchas veces en el cuerpo de Cristo sucede lo mismo. No nos hemos dedicado a saber cómo utilizar la palabra de Dios. No sabemos cómo utilizarla para defendernos. No sabemos cómo utilizarla para atacar. Tenemos que aprender a leerla, a escudriñarla, a entenderla, a interpretarla. Tenemos que aprender a enseñarla y a predicarla. Yo creo que una de las razones por las cuales la iglesia en muchas oportunidades ha perdido territorio es por el mal manejo de la palabra de Dios. Porque hemos enseñado cosas que no están allí. Hemos interpretado cosas que Dios no quería decir. Hemos puesto opiniones, preferencias e inclinaciones personales bajo lo que en realidad la palabra de Dios está tratando de enseñar. La palabra de Dios es solamente es efectiva si la utilizamos correctamente. Así que el apóstol Pablo nos está dando una gran enseñanza en esta mañana. Nos está diciendo, para poder enfrentar el ataque del enemigo sobre tu vida, tienes que vivir armados. Yo quiero invitarte en esta mañana a que tú evalúes tu armadura espiritual. ¿En qué áreas de tu vida tú has permitido que el ataque del enemigo entre? ¿Por dónde el enemigo está atacando fuertemente en tu vida? De pronto no te has puesto el cinturón de la verdad. Has formulado tu propia verdad, tu propia opinión, tu propia interpretación de lo que es seguir a Cristo. Y es hora de conocer la verdad de la palabra de Dios y vivirla. De pronto no estás viviendo en rectitud. De pronto no estás viviendo de manera justa. De pronto sigues, a pesar de que Cristo vino a tu vida, sigues siendo un cristiano vulgar, un cristiano corrupto, un cristiano sucio, un cristiano codicioso, un cristiano infiel. Y Dios hoy nos está llamando a vivir en la rectitud, a ponernos la coraza de la justicia.
De pronto es el área en el que estás fallando, es en la proclamación del Evangelio. No te has puesto el calzado del apresto del Evangelio, te da temor, te da miedo, te sientes inseguro. Tú dices, mejor que eso lo haga el pastor. Pero de pronto el enemigo está ganando territorio por ese área. Y hoy Dios te está invitando a que le digas, Señor, dame el denuedo, dame el coraje, dame la valentía para ir y testificar de lo que tú has hecho en mi vida. De pronto es la fe. Necesitamos ponernos el escudo de la fe, defendernos con el escudo de la fe, y aunque no podamos ver lo que está por delante, podamos seguir creyendo en la fidelidad de Dios. De pronto es la salvación. Yo creo que este es el inicio de todo. Ponerte el yelmo de la salvación, de saber de que yo no soy lo que era. De pronto no soy lo que quiero ser, pero tampoco soy lo que era antes. Y Jesucristo vino a mi vida y me salvó. Y Satanás, tú estás derrotado en la cruz del Calvario. Ese es el yelmo de la salvación. Y por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo te invito a que la leas, que la escudriñes, que la memorices, que te la aprendas, que la hables, que la prediques, que la compartas. Y que empieces a experimentar cómo el propósito de Dios se cumple en tu vida. Quiero terminar leyendo un pasaje más. El último versículo de este pasaje que leímos. El apóstol no lo describe como parte de la armadura de Dios, pero yo creo que de cierta manera lo es. Es algo que no podemos ignorar en nuestra vida espiritual. El versículo 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. De nada sirve tener a un soldado bien protegido si ese soldado no está alerta. De nada sirve un soldado bien armado si no está vigilante. Y el vigilar, a pesar de que no es parte de la armadura, es necesario para ir a la guerra. Y la Biblia lo describe como la oración. El orar en el Espíritu. Oren en todo momento. Oren con peticiones, oren con ruegos, perseveren en la oración por todos los santos. Yo te invito en esta mañana a que tú incrementes tu vida de oración. Hoy mi intención no es juzgar el lugar en el que te encuentras, pero decirte que si tu vida de oración está aquí abajo, es tiempo de subirla a otro nivel. De que si tu vida de oración está estancada en la mitad, es tiempo de llevarla a un nivel más alto. De vigilar, permitir que Dios se glorifique en nuestras vidas y que Él haga cosas nuevas en nosotros. Yo creo que hoy yo le estoy hablando a un ejército, a un grupo de soldados en camino, verdad y vida. Hombres y mujeres que hoy se están vistiendo con la armadura, hoy se están armando con lo que Dios ha puesto en nuestras manos para ir y conquistar el territorio que el Señor nos ha llamado a conquistar. Quiero invitarte a que cierres tus ojos, inclina tu rostro. Toma un tiempo en esta mañana para reflexionar en lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Pregúntale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir en esta mañana? ¿Qué me estás tratando de hablar? ¿Qué áreas de mi vida he ignorado? ¿Qué áreas de mi vida el enemigo ha tratado de atacar? De pronto por mi negligencia o porque no me he puesto tu armadura, Señor. Hoy te necesitamos, Señor. Hoy te anhelamos tu presencia. Señor, yo te doy gracias por este tiempo que hemos podido tener para escuchar tu palabra, para recibir tu palabra. Señor, yo te pido de que esta palabra llegue a los corazones de una manera especial y de un fruto que perdure, Señor. Enséñanos a examinarlo todo, a retener lo bueno, Señor. Hoy reconocemos, Dios, que hay muchas cosas en nuestra vida que pueden tener un trasfondo espiritual. Y yo te pido que tú en este momento le reveles a cada persona qué áreas de nuestra vida necesitamos evaluar y en qué áreas de nuestra vida necesitamos protegernos. Hoy, Señor, de manera simbólica, Señor, nos vestimos de la armadura de Dios. Pero más de eso, Señor, danos hoy el querer y el deseo para ir, Señor, y crecer en estas áreas de nuestra vida, en la fe, en la justicia, Señor, en la verdad,
en la palabra, en la salvación, en cada área de nuestra vida que a lo mejor hemos ignorado. Hoy te necesitamos, hoy te anhelamos, hoy necesitamos la llenura, hoy necesitamos que nos des fuerza, porque sabemos que no es con fuerzas humanas ni con poder, pero es con el Santo Espíritu de Dios. Señor, y yo hoy oro por esos papás, ese papá y esa mamá que están luchando una guerra espiritual por sus hijos. Dales las fuerzas, llénalos de tu Espíritu Santo, dales el discernimiento para reconocer por qué cosas orar y cómo, Señor, enfrentar las situaciones que enfrentan. Yo hoy oro, Señor, por esa esposa y por ese esposo, Señor, que no saben cómo restaurar su matrimonio y su hogar y han permitido que el pecado y el resentimiento y la falta de perdón penetren. Dales a ellos, Señor, la sabiduría del Espíritu Santo. Dales a ellos el entendimiento para restaurar lo que tú quieres hacer de nuevo. A ese joven, a esa joven que a lo mejor está viviendo lejos del propósito de Dios, en pecado, lejos de la justicia, lejos de la rectitud. Señor, guíalos hoy por el camino de justicia. ¿Con qué limpiará el joven su camino, Señor? Con el guardar tu palabra, con la espada del Espíritu, Señor. Aquella persona que a lo mejor no sabe cómo salir de su condición de ruina, de pobreza, Señor. Por más que trata, por más que trabaja, por más dinero que gana, parece nunca ser suficiente. Señor, muéstrale en tu palabra tu verdad. Enséñale a confiar en tu verdad, en tus principios, para vivir de manera libre, Señor. Hoy te alabamos, hoy te exaltamos, hoy te bendecimos, hoy te doy gracias por este tiempo. Señor, yo te pido que llenes a la iglesia de un poder nuevo, de una unción nueva, para vivir en tu propósito y vivir en tu voluntad. Te alabamos, te exaltamos, te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Te invito a que medites en la palabra de hoy, a que sigas de pronto estudiando, leyendo más en lo que el Señor te ha hablado hoy y que permitas que Él haga algo nuevo en tu vida. Te invito a que podamos también reunir a todos los niños. Si eres padre de niños pequeños, hemos estado orando por ti. Creemos que algunos de los que están pasando momentos más duros en este momento son padres con niños pequeños. Amén, uno de esos hemos sido nosotros, pero estamos orando por ustedes, que el Señor te dé paz, que el Señor te dé paciencia. También a tus hijos que a lo mejor no han podido salir como estaban acostumbrados, pero que el Señor te dé todas las herramientas y toda la paciencia para seguir adelante en medio de esta lucha. Antes de pasar al tiempo de los niños, quiero invitarte a que demos con alegría a la casa del Señor, a que demos con gran generosidad. El libro de Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Sabes, el darle al Señor es un principio. El darle al Señor no es un principio de bendición, no es un principio de prosperidad. El darle al Señor es un principio de honra. La Biblia nos invita a que le honremos a Él con nuestros bienes, de lo que Él nos ha dado, de lo que Él nos ha bendecido, del fruto de nuestro trabajo, de la fuerza que Dios nos ha dado para ir a trabajar y producir. Dice la Biblia: honrémosle a Él con nuestros bienes y con lo primero de todos nuestros frutos. ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Para la extensión del reino de los cielos, para seguir yendo a cada rincón de la tierra, para seguir plantando iglesias, para seguir bendiciendo al necesitado. Así que te invito a que lo puedas hacer con gran gozo, con gran alegría en esta mañana, y que permitas que por medio de lo que el Señor ha hecho en tu vida, el Evangelio de Jesucristo continúe siendo predicado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida y te dé paz. Que Él guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Que el Señor te bendiga. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Vives tú
amiguitos de Kingdom Kids, Dios les bendiga. En esta hora vamos a prestar mucha atención a esta canción que nos va a enseñar la historia de Jonás. ¡Claro que sí! Pongan mucha atención. Escuchen. Voy a contar una historia, pongan mucha atención. A Jonás esto sucedió, se le pidió predicar la palabra de Dios y él prefirió escapar. Halló una nave muy grande que salía para Tarsis, pagó y al barco subió, pensó que así podía él escapar de la presencia de Dios. Mas Jehová levantó un gran viento en el mar y hubo una tempestad. Los marineros clamaban, cada uno a su Dios, sentían miedo y temor. Todos atemorizados echaron la suerte cayó en Jonás. Tomaron pues a Jonás y lo arrojaron al fondo del mar. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Jonás oró a Jehová desde el vientre del pez y en su angustia clamó. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio, cumpliré lo que prometí. Al ver Jehová que Jonás arrepentido clamaba, le dio otra oportunidad, con su poder ordenó y el gran pez. Niños, ¿y qué creen que pasó? Pues el gran pez lo vomitó. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande, y se lo tragó, sí se lo tragó, porque Jonás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande. Ahora, díganme ustedes, ¿qué sucedió? Se lo tragó. ¡Muy bien! Y así Jonás a Nínive. Nínive fue la ciudad a la cual Dios envió a Jonás a predicar las buenas nuevas de salvación. La palabra de Dios. Bueno, amiguitos, como nos pudimos dar cuenta en la historia, cuando desobedecemos la voz de Dios, esto nos causa muchos problemas. Debemos orar con fe a Dios y pedirle perdón. Cuando nosotros le pedimos a Dios con fe, Él nos va a escuchar, así como Él escuchó a Jonás cuando le pidió perdón y ayuda, que lo sacaran del vientre de ese pez. Así también Dios nos va a ayudar a nosotros cuando le pedimos con fe. En esta hora, la manualidad del día de hoy, yo las voy a dejar a su imaginación, como ustedes quieran recrear la historia de Jonás. A mí se me ocurrió recrearla de esta manera.
Yo hice un pez y dentro le coloqué a Jonás pidiendo ayuda. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Esta fue la imaginación mía. Lo voy a dejar a la imaginación de ustedes como ustedes quieran hacer la actividad. Bueno, amiguitos, entonces en esta mañana vamos a orar a Papito Dios. Cerremos nuestros ojos y vamos a orarle a Papito Dios. Papito Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta historia que hemos aprendido en esta mañana. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser obedientes, que todos estos niños pongan en práctica, Señor, lo que hemos aprendido en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y a hacer la voluntad tuya, Padre, lo que tú nos mandas, Señor, que nosotros lo hagamos a tu manera. Te pido, Señor, que nos guíes, que nos guardes, nos protejas y que cada día, Señor, podamos ser unos niños obedientes con todo lo que estén a nuestro alrededor y principalmente con la voz de nuestro Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Chao, amiguitos de Kingdom Kids, nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.